pocos años en donde ya se ha documentado que realmente existen ciertos procesos alterados y que esto es lo que va a condicionar que se comporte como una enfermedad crónica. Ustedes aquí ven diferentes organismos, la Organización Mundial de la Salud, como establece que finalmente pues obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un incremento o un acúmulo anormal de grasa corporal y que esto va a tener complicaciones a largo plazo. La Sociedad de Obesidad establece como una enfermedad crónica, una enfermedad progresiva y además es una enfermedad recidivante. Entonces, ¿qué es lo que define a la obesidad? Es el incremento en el porcentaje de grasa, no el peso. ¿Sale? Esa es otra de las situaciones. Habitualmente se asocia obesidad con peso y obesidad no es igual a peso, ni tampoco es igual a índice de masa corporal, que ese es otro problema. Uno de los criterios diagnósticos para obesidad, efectivamente estableció la Organización Mundial de la Salud, es el índice de masa corporal, pero tiene una limitante. ¿Cómo sacan el índice de masa corporal? Peso Talla al cuadrado y qué más. Peso entre la talla al cuadrado. Y si les dije que obesidad es un incremento en el porcentaje de grasa, en ningún momento mides grasa, ¿sale? Entonces el índice de masa corporal es un índice de tamaño, es una fórmula de tamaño. Puedes tener a un físico-culturista y sacar el índice de masa corporal y su índice podría estar mayor a 30 y él puede ser puro músculo y eso no quiere decir que tenga obesidad, ¿sale? Entonces hay otros criterios diagnósticos que ahorita les voy a mencionar que son un poco más precisos. Sin embargo, el índice de masa corporal, pues la Organización Mundial de la Salud lo sigue considerando como un diagnóstico, tiene su utilidad clínica y es más bien como un marcador de riesgo. A mayor índice de masa corporal, mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular o mayor probabilidad de tener alteración del metabolismo de carbohidratos. Para eso sí es útil, pero no tanto para el diagnóstico. ¿De acuerdo? Y vean por qué es una enfermedad. Realmente en la parte de la regulación del apetito hay muchas vías de señalización para que se lleve a cabo la parte de la ingesta de los alimentos. Va a depender de señales que van a despertar el apetito y de señales que van a condicionar saciedad. Unas de estas señales provienen del tejido adiposo, otras del tracto gastrointestinal. Y vean esta parte. Ahí ustedes tienen como el tejido adiposo leptina, tenemos a insulina también a nivel del páncreas, a nivel del tracto gastrointestinal, es todavía mayor, tenemos a colecistocinina, al péptido similar al glucagón tipo 1, al péptido IgG y a la oxintomodulina, que estos que acabo de mencionar, que ustedes los ven en esa línea de color rojo punteado, son los que van a tener un efecto anorexigénico. O sea, son los que van a favorecer la parte de saciedad, mientras que el principal orexigénico es grelina, ¿sale? Grelina liberada también a nivel del estómago. Y lo que va a ocurrir posteriormente es que todas estas vías o esta señalización periférica se va a integrar en el sistema nervioso central, básicamente en el hipotálamo, ¿sale? En el hipotálamo ahí tenemos en donde tenemos neuronas que van a ser orexigénicas y otras que van a ser anorexigénicas para que finalmente pues, se lleve esta parte de la regulación de la apetito. ¿Y qué vías o qué neuronas tenemos que son las anorexigénicas? Que son las neuronas que básicamente van a estar compuestas o dirigidas por la propia melanocortina. La propia melanocortina va a liberar también hormona estimulante de los melanocitos, que es MSH, y alfa MSH es la que va a tener un efecto también anorexigénico. Y por otra parte está la vía orexigénica, que es la que va a estar relacionada con el neuropéptido Y y con el péptido relacionado a glúten. ¿Vale? Y entonces te decía que las neuronas productoras del propio melanocortina liberan alfa MSH, que te endorfina, y que la unión de las alfa MSH a sus receptores tipo 4 es lo que va a generar la parte de la saciedad, y tiene un mecanismo de retroalimentación negativo que tiene que ver básicamente con liberación también de lo que sería de beta endorfinas. Pero también hay otra parte, en esto que les acabo de mencionar,
de las vías de señalización del tracto gastrointestinal y cómo se integra en el hipotálamo tiene que ver con el requerimiento de sustrato. Es decir, nosotros tenemos apetito, ¿por qué? Porque nos va a faltar energía. Cuando nosotros requerimos de combustible es cuando la liberación de grelina es la que predomina, empezamos a comer y entonces las otras que les comenté, GLP-1, leptina, colecistoquinina, empiezan a mandar información de saciedad. Sin embargo, por ejemplo, muchos de ustedes ya desayunaron ahorita, ¿sale? Y algunos están tomando café. Teóricamente uno diría ya no tendrías por qué estar tomando nada. ¿Por qué? Porque ya cubriste tu requerimiento energético, es decir, tú despertaste en ayuno y entonces tenías apetito, pero si ya consumiste alimento, teóricamente no tienes por qué comer más. Sin embargo, botanean, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Si acabas de llenar tu depósito de energía y hay otra parte del sistema nervioso que tiene que ver con la parte de la recompensa del alimento, con la parte de la gratificación, con la parte hedónica de la alimentación o con la parte de placer, que es el sistema mesoquímico, en donde el principal neurotransmisor es dopamina. Entonces, si ustedes ven aquí en esta parte, los tengo diferentes representados, hay una parte que tiene que ver con la recompensa, con la parte del aprendizaje, con la memoria, y muchas veces lo que se hace es un vínculo entre el alimento y la gratificación. Por ejemplo, cuando es el cumpleaños de cada uno de ustedes, de repente pues hay pastel, ¿no? Pero no les dan una ensalada en lugar de pastel. Y entonces desde pequeños empezaron a hacer la asociación entre dulce y como apapacho, dulce y recompensa. Entonces una persona de repente, por ejemplo, hay un vínculo muy asociado entre obesidad y depresión. Entonces, a veces las personas que tienen depresión o ansiedad buscan como esa parte de apapacho o de tranquilidad con los alimentos dulces, ¿saben? Y esa es la parte en donde de repente este sistema puede generar también o participar en el desarrollo de obesidad. Ustedes ven aquí en esta diapositiva una parte que se llama como punto de ajuste del peso corporal. Ese punto de ajuste o peso de referencia es el peso habitual, es el peso que ustedes han tenido en los últimos años, ¿sale? Si de repente ustedes a los 18 años pesaban 60 kilos y de repente conforme va pasando el tiempo empiezan a ganar peso, la verdad es que uno no debería de ganar más peso del que tiene uno a partir de los 18. ¿Por qué? Porque ya no crecen, ¿sale? La máxima densidad ósea o la más pesada del hueso lo van a alcanzar entre los 18 y 20. Entonces tampoco, a menos que fueran fisicoculturistas y estuvieran haciendo más masa muscular. Pero de lo contrario no tenían por qué incrementar peso. Sin embargo, se va incrementando el peso y entonces se va modificando el peso de ajuste. Y esto tiene que ver con el consumo calórico. Entonces los últimos, por ejemplo, hay personas que a los 18 años pesaban 60 kilos y que a los 30 pesan 70. O en el caso de las mujeres lo asocian mucho, es que después de los embarazos ya nunca bajó. Sí, pero son canguros, ¿no? O sea, los niños ya nacieron, los traen cargando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esa ganancia de peso? Si esa ganancia de peso ustedes la mantienen porque siguen consumiendo un mayor aporte calórico, ese peso que ustedes tenían de 60 se va a modificar y ahora esa ganancia de 10 kilos o ese peso de 70 kilos va a ser nuevamente su punto de equilibrio, va a ser su peso habitual. Y para el cerebro, ese peso habitual con el que han vivido los últimos años es lo normal. El cerebro no dice, oye, ¿sabes qué? Ganamos peso y tienes riesgo de complicaciones. Él dice, este es tu peso habitual y pues así nos hemos mantenido en los últimos años, entonces esto es normal. ¿Qué ocurre cuando ustedes se enferman? Si ustedes se enferman, no entran a una cirugía, bajan de peso, ¿sale? Pero ¿qué pasa días después? Tranquilamente recuperan, o sea, no se ponen a comer más, solitos, recuperan peso. ¿Qué pasa cuando se van de vacaciones? De repente en vacaciones ganan peso. Regresan a clases, bajan de peso. Pero eso es porque nuevamente el cerebro hace todo lo posible cuando tú bajas de peso por regresarte a ese peso habitual. Si tú subes de peso, te baja a ese peso habitual.
espiritual. Y ustedes ven ahí ciertos mecanismos. Es decir, ¿qué pasa cuando yo pierdo peso? Pues si yo pierdo peso, entonces automáticamente baja tu gasto energético e incrementa el apetito para que recuperes tu peso vital. ¿Qué pasa si ganas peso? Aumenta el gasto energético, disminuye el apetito y regresas a tu peso vital. ¿Sale? Sin embargo, cuando el estímulo es muy potente, pues obviamente empiezas a vencer eso, ganas más peso, se vuelve a resetear todo y ya se cuenta que se vuelve a hacer tu peso habitual. Entonces esto es algo a lo que se van a tener que enfrentar cuando traten obesidad. El rebote no existe. ¿Sale? Es que me bajo de peso y me puse a dieta y entonces tuve rebote. Eso no es cierto. Es el comportamiento de una enfermedad crónica. Yo siempre les digo, a ver, ¿qué pasa si al paciente que tiene diabetes le quitas insulina? No le dices, le rebotó la glucosa. ¿Sale? Ni al hipertenso, quítale el antihipertensivo y las cifras de presión son malas diciendo, le rebotó la presión. A una persona con obesidad que abandone el tratamiento, obvio va a ganar peso nuevamente porque es una enfermedad crónica. ¿Sale? Entonces a lo que se van a tener que enfrentar es a evitar la ganancia de peso. ¿Sí vamos bien? Sí. La otra situación es, o la parte importante de por qué se tiene que tratar obesidad. Ya vimos que hay varios mecanismos que regulan. Tiene que ver tu sistema nervioso central con la ingesta de alimentos. Hay muchos genes que participan en que tú tengas mayor predisposición a acumular grasa. Es una enfermedad poligénica, igual que diabetes tipo 2, igual que hipertensión arterial. Pero el incremento en el porcentaje de grasa se va a asociar con riesgo de complicaciones. Esa es la parte mala. Y eso es por lo que debes de tratar a una persona que vive con obesidad. Y entonces ve aquí, por ejemplo, las complicaciones. Prácticamente obesidad contribuye de un 7 hasta un 41% de diferentes tipos de cáncer. Cáncer de mama va muy asociado a obesidad. ¿Sale? Cáncer de colon también. ¿Sí? Cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, cáncer que son hormonodependientes van a estar asociados con eso. Por otra parte también, fíjate que a mayor incremento en el porcentaje de grasa, también tienes mayor asociación con enfermedades cardiovasculares. Si tú ganas grasa corporal, tu presión arterial aumenta. ¿Sale? Y no nada más aumenta, tienes también mayor riesgo para enfermedad aterosclerótica. ¿Sale? Para cardiopatía isquémica, para infarto al miocardio, para evento vascular cerebral. ¿Por qué incrementa presión arterial si yo tengo obesidad? Aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Cómo? La resistencia vascular. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la resistencia? Por el estado inflamatorio. O sea, se supone que por el estado inflamatorio. ¿Y de dónde sale la inflamación? por ejemplo, si hay una placa de ateroma, pues hay eso propicia que una. ¿Pero de dónde salió la placa de ateroma? De la decisión de los macrófagos. Ahí la llevas. Todo lo que conlleva las células espumosas. Pero, ok, ¿qué tienen que ver cuál es la diferencia entre los macrófagos de una persona delgada y una persona con obesidad? Bueno, los macrófagos pues secretan TNF-alfa y TNF-alfa es una estructura proinflamatoria que en este caso induciría por todo eso. Los adipocitos se comportan de una manera diferente. Una cosa es la grasa visceral y otra es la grasa periférica o grasa subcutánea. Hace mucho tiempo se pensaba que el tejido adiposo simplemente era como un reservorio de energía. Y no, realmente el adipocito visceral se comporta como un órgano de tipo endocrino. Entonces, a medida que tú incrementas grasa visceral, no grasa periférica, grasa visceral, hay un incremento en la actividad de la proteína quimiotáctica de los monocitos. Normalmente tú tienes cierta cantidad de macrófagos en el tejido adiposo, pero si empiezas a incrementar, entonces hay un infiltrado de macrófagos en el tejido adiposo y eso va generando que entonces a mayor grado
o a mayor porcentaje de grasa visceral, mayor cantidad de macrófagos y obviamente mayor proceso inflamatorio, porque efectivamente van a liberar citocinas inflamatorias. Pero no son las únicas sustancias que se producen en el tejido adiposo. En el tejido adiposo también se produce angiotensinógeno. Entonces, a mayor grasa visceral, mayor angiotensinógeno, que es un precursor de todo lo que sería el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que está asociada a hipertensión. Y la otra situación es que a mayor obesidad o mayor grasa visceral, mayor resistencia a la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina a nivel renal, eso condiciona retención de sodio. Por lo tanto, incrementa volumen circulante. Y esa es otra de las condiciones por las cuales una persona con obesidad empieza a elevar cifras de presión arterial. ¿Sale? Y la otra situación que ya hemos visto durante otras clases es que obesidad va a contribuir hasta con el 44% de la carga para diabetes. Ya dijimos que era el principal disparador ambiental. ¿Sale? Y ustedes ven aquí, entonces, todas las complicaciones que se asocian a obesidad. Vean cómo está diabetes mellitus. El hecho de tener obesidad en un hombre te incrementa casi 7 veces más el riesgo de tener obesidad. Y en el caso de las mujeres es prácticamente el doble. La mujer tiende a acumular más grasa que el hombre. Vean ahí el riesgo para enfermedad coronaria, para falla cardíaca, para hipertensión, para enfermedades articulares. Entonces, por eso es que se debe de tratar. Ahora, ¿cuál es el objetivo en el tratamiento? ¿Qué es lo que tú vas a buscar cuando tienes a una persona que vive con obesidad? Y obviamente no es que baje de peso, es que disminuyas el porcentaje de grasa. ¿Vale? Sin embargo, las metas se siguen estableciendo en base al peso corporal, porque finalmente a tu paciente lo que le interesa es bajar de peso. Sigue con esa asociación de decir, quiero bajar tantos kilos. Y lo que ustedes tienen que buscar es que haya una reducción del porcentaje de grasa. Porque si esa persona empieza a hacer ejercicio y empieza a formar músculo, la reducción en el peso no va a ser tan importante. Pero tendrían que medir porcentaje de grasa y medir también circunferencia de cintura, que es un marcador indirecto de grasa visceral. Sin embargo, se ha visto que si ustedes disminuyen entre un 3 y un 10% del peso corporal, prácticamente tienes impacto en todas las complicaciones crónicas. Entonces ese sería el objetivo, tiene que ser una meta realista. Cuando se ha entrevistado a pacientes, los pacientes refieren que ellos buscan una pérdida del 30% del peso. Y si tú les ofreces una pérdida entre un 3 y un 10%, para la expectativa que tienen ellos te quedas corto. Entonces es explicarles que no se trata de llegar al peso ideal, se trata de evitar las complicaciones que están asociadas a obesidad y de que si ya existen, pues que de alguna manera disminuya el riesgo o la progresión de estas complicaciones. Y ustedes ven ahí diferentes porcentajes porque es lo que se ha visto el impacto que pudiera tener en diabetes. Porque fíjense que para diabetes, cuando se habla de remisión de diabetes, se dice, ¿sabes qué? Para poder abandonar tratamiento farmacológico para diabetes, tú tienes que tener una pérdida de peso mínima de un 15% del peso corporal. Situación que es muy difícil de lograr con las terapias actuales. ¿Sale? Solamente con cirugía bariátrica podría lograr porcentajes mayores. Y la otra situación es, entonces decíamos aquí cómo se puede clasificar a la obesidad. Y esa clasificación, pues es una clasificación que se sigue ocupando, que yo les comento que es como un marcador de riesgo. A mayor índice de masa corporal, pues peor pronóstico para tu paciente. Pero no le den tanto peso desde el punto de vista diagnóstico. Entonces vean cómo aquí se habla de que tienes obesidad a partir de un índice de masa corporal igual o mayor a 30. Y eso sería una clase 1. Clase 2 va de 35 a 39.9 y a partir de 40 es un grado 3 en base al índice de masa corporal. Sobrepeso lo considerarían como un índice de masa corporal entre 25 y 29.9. De tal manera que lo normal va de 18 a 24.9. ¿Sale? Pero hay otros marcadores más importantes. Y tiene mejor sensibilidad a hacer diagnóstico con circunferencia de cintura. Tú puedes tener una persona con un índice de masa corporal de 26 y una circunferencia, en el caso de un hombre, de 102,
Y aunque el IMC estuviera en sobrepeso, esa persona tiene obesidad por la circunferencia de cintura. Con circunferencia de cintura, el punto de corte para nuestra población es de 90 centímetros. Si tú tienes una circunferencia de cintura igual o mayor a 90 en un hombre o igual o mayor a 80 en una mujer, eso es igual a obesidad. ¿Saben? Y es importante porque cuando se ve la encuesta nacional de salud y nutrición del 22, la prevalencia de obesidad en nuestra población, tomando en cuenta el índice de masa corporal, era del 71%. Cuando a ellos mismos les miden circunferencia de cintura, se fue al 80%. ¿Sale? Entonces vean cómo es en un mismo sujeto, cambias entonces cintura o si mides porcentaje de grasa, si ves índice de masa corporal. Y la otra situación también es hacer una estadificación, que esto es algo que se ha propuesto en los últimos años, porque anteriormente tú decías, bueno, índice de masa corporal igual o mayor a 30, dale tratamiento, a todos igual. O que tengan sobrepeso más complicaciones crónicas. Pero actualmente se dice, no, espérate, es que el tratamiento tiene que ser individualizado. ¿Sale? Y entonces esta estadificación, que es la estadificación de EOS, que es una estadificación canadiense y toma 3 esferas que tú tienes que evaluar. ¿Sale? Tienes que evaluar la parte médica, la parte funcional y la parte mental en cada sujeto. Cada una de estas etapas o cada una de estas esferas tiene diferentes etapas, hasta 4, en donde la etapa 0 es que no tuvieras ningún factor de riesgo o no tuvieras ninguna enfermedad. Es decir, una persona con obesidad, sin alteración médica, sin alteración mental, sin alteración funcional, sería un neo 0, que eso es difícil que no encuentres. ¿Sabe? Si hay factores de riesgo preclínicos, por ejemplo, una persona con obesidad y con prediabetes, ya tendría un estadio 1, por lo menos en la parte médica. ¿Sale? Si tiene aparte ciertos rasgos de depresión, pues también en la parte mental va a tener una etapa 1. Si no tiene limitación funcional, pues en la funcional sería con 0. Y la calificación final, pues es el punto más alto. O sea, sería un EOS 1. ¿Sale? Y entonces, así tenemos, vean, diferentes situaciones que ustedes tienen que ir evaluando. Abusados, porque esto viene la tarea para el segundo parcial. ¿Sale? Va sobre obesidad y lo que ustedes tienen que hacer estadificación en base a estas 3 esferas también. ¿De acuerdo? Vean que ustedes pueden tener, por ejemplo, una persona con síntomas moderados de depresión o de ansiedad relacionados a obesidad, que desde el punto de vista psicológico sería un EOS 2, pero podrías tener diabetes, ¿sale? Ya con cierto grado de retinopatía. Entonces, desde el punto de vista médico tendrías un EOS 3. Y en la parte funcional, vamos a suponer que tuvieras cierta limitación leve para subir escaleras. Tendrías un EOS 1. La calificación final es un EOS 3, ¿sale? Y la otra parte que a partir del año pasado, no, a partir del 2021 se empezó a plantear es que también uno podría hacer fenotipos en base a cómo está regulado tu apetito. Y cuando hablamos de balance energético hay 2 componentes en el balance energético. La parte del consumo, que tiene que ver con el apetito, con la saciedad, con el tiempo que transcurre entre que tú comes y te vuelve a dar apetito, y finalmente con tu comer emocional. Y la parte del gasto, que tiene que ver con el gasto energético en reposo, con la actividad física, con el ejercicio. Y entonces, en base a esto, bueno, esto es lo que ya hemos comentado de las evidencias que tú podrías tener en cuanto al tratamiento farmacológico o a las intervenciones. Les dije que las metas van más o menos entre un 3 a un 10%. ¿Qué es lo que tú lograrías con un plan de alimentación? Nada más con plan de alimentación vas a lograr una pérdida entre un 3 y un 5%. Entonces, para ciertas complicaciones crónicas, la pura dieta no te va a ayudar. ¿Sale? La otra, ¿qué pasa si hay algunos tipos de alimentación, como son dietas muy bajas en calorías,
que podrías tal vez llegar hasta un 10%. Pero ve cómo el tratamiento farmacológico te deja también entre ese 3 y 10% que estableces como meta. Entonces, el tratamiento farmacológico sí te permite tener un impacto sobre complicaciones crónicas. No tanto para remisión, porque te quedas corto, por ejemplo, para reducción de diabetes. Y ve el porcentaje de reducción que tienes con ciertos procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, el bypass gástrico se basa en una reducción de un 38%, en algunos escenarios es un 50%. Doc, pero por ejemplo, si tengo mi 10 de la dieta más mi 10 de los fármacos, ¿se van sumando? No. Más mi 38 de la No, nueva. de hecho ese 3 a 10% de reducción es dieta más tratamiento farmacológico. Más mi No nueva. no es que tengas 10 más 10 y ya alcanzaste 20. Ya también va a sumar el ejercicio. ¿Cómo? El ejercicio también va a sumar. Sí, de hecho el ejercicio no te sirve para bajar peso. El ejercicio te sirve para no ganar peso, pero no te sirve para bajar peso. ¿Sale? Te sirve para evitar la reganancia. Entonces en el 38% de la manga gástrica ya va la dieta. Sí, Los no hay fármacos. procedimiento quirúrgico exitoso sin tratamiento dietético. De hecho, el requisito para que tú entres a cirugía bariátrica es haber probado que puedes llevar un plan de alimentación, porque si no está contraindicado el procedimiento. ¿Sale? Entonces, algo que les había yo comentado es a lo que se van a enfrentar, que es a la reganancia de peso. La reganancia de peso ya es un proceso que está bien estudiado. No es que las personas no quieran llevar dieta. Pues hay personas que llevan un plan de alimentación, bajan de peso en las primeras 6 a 8 semanas y de repente empiezan a reganar peso. Y te dicen, es que ya no puedo, que es que ahora se me antoja mucho lo dulce. Y en realidad no es que las personas no lo quieran llevar a cabo, es que realmente no pueden. ¿Por qué? Porque te acuerdas que te dije de ese peso de punto de equilibrio. Yo te bajo entre 8 y 10 kilos y tu cerebro dice algo anda mal. O sea, no dice, es por mi salud. Él dice, algo está pasando, que acabo de perder 10 kilos y tengo que recuperarlos. Y entonces, ¿qué hace? Incrementa tu apetito y disminuye tu gasto energético. Ay, qué maravilla. O sea, que por eso, por ejemplo, cuando tú lo que haces es bajar o que alguien tiene la meta de bajar de peso, después de un tiempo, o sea, no es por el ejercicio que le da más hambre, sino que es más claro porque tu cuerpo está sintiendo que te baja de peso y se tengo que recuperar eso. Así es un mecanismo de reganancia. Y encontrar esa persona no tienes que seguir el plan de alimentación. No, ¿O qué es? el plan de alimentación es... ¿Sería como resistencia? El plan de alimentación se ha visto que no tiene forma de que le gane a esa parte de reganancia. Hay forma en la que tú podrías minimizar esa reganancia de peso y tienes que modificar un poco la alimentación. Tendrías que incrementar mucho el porcentaje de ingesta proteica, porque la proteína te da más saciedad, y también incrementar el porcentaje de fibra. Y 2, incrementar la actividad física. ¿Por qué? Porque acuérdate que el mecanismo de recompensa es disminución de gasto energético, entonces tú tienes que incrementar actividad. Te aumenta el apetito, pero si meto proteína y fibra te da más saciedad y tienes menos calorías, entonces es como una estrategia para evitar reganancia. Aún así,